Bueno, con un poquito de retraso, pero empezamos la jornada de participación vecinal, cuya primera actividad es este taller. Y entonces, esta jornada tiene que ver en parte con los contenidos de gestión documental, en el sentido de que todos los aspectos que la administración quiere incorporar como organismo moderno que está en vías de modernización, de rendición de cuentas, de transparencia, de gobiernos abiertos, etcétera, pues una de las partes es también la participación ciudadana, como os comenté. Y gracias a la amabilidad de Lluís Benjó y Andrea Ariza, tenemos un taller práctico y nos dejamos aparcada la teoría de vida. Esto es bueno en el sentido que este tipo de contenidos, la fundamentación teórica sí, pero lo que es las estrategias más prácticas, pues esto no suele haber llegado a lo que normalmente los profesores utilizamos. Entonces, es una oportunidad única para aprender. Como os he dicho, le he dicho a muchos compañeros, y gracias a su amabilidad, lo vamos a grabar y no voy a pasar lista. Entonces, espero que por gusto les atendáis, porque la verdad que es un honor teneros aquí. Mirad, Lluís Benjó, que es licenciado en Sociología por la Complutense y máster en Gestión Cultural por la Universidad de Valencia, y Andrea es urbanista y además hizo un máster en Antropología Urbana. Es decir, que traen contenidos muy nuevos. Ya me callo. Les dejo todo a ellos, se está escuchando, se está proyectando y cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, pues buenas, es un gusto estar aquí esta tarde. Andrea y yo venimos de una cooperativa que se llama La Dula, que trabajamos temas de desarrollo local y comunitario, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y siempre muy desde el trabajo con metodologías participativas en la administración local. Esto es un campo que en los últimos 10 años ha tenido una eclosión en el ámbito sobre todo local, también en el autonómico, pero sobre todo en el local. Y bueno, es ahora algo bastante frecuente, que digamos que a todo el mundo que se relaciona con la administración, ya digo, local y también autonómica, se le pida o se le exija unos mínimos de conocimientos alrededor de participación ciudadana.
Sobre todo porque, como veremos a continuación, casi todas las áreas de los ayuntamientos, y pensar de manera muy amplia, están teniendo que desarrollar metodologías o dispositivos de participación en sus áreas, ¿vale? O sea que hemos pensado una sesión que va a combinar un poco ¿no? contenidos prácticos con algo de revisión de conceptos o sobre todo de ejemplos, está todo muy basado en ejemplos y iniciativas para introducirnos un poco en el tema. Si no nos equivocamos, esto de la participación no lo habéis tratado mucho, ¿no? En otras asignaturas o sea, es como algo bastante nuevo, ¿no? Hasta el momento. Vale. Muy bien. Pues bueno, antes de empezar con la presentación en sí, sí que os íbamos a proponer una pequeña dinámica, ¿vale? Para también compartir o saber qué ideas o qué conceptos os vienen a vosotros a la mente cuando Luis y yo estamos hablando de participación. Entonces, si os parece, habíamos pensado, como estáis sentados en normal, dos más o menos, hacer grupitos de unas 4 personas, los que estéis en mesas de 3, 5, no pasa nada, y que pensarais durante 5 minutos solo qué os viene a la cabeza cuando estamos diciendo participación. Es decir, si os suena algún proceso participativo, si cuando decimos participación os viene a la cabeza, no sé, quién, ¿no? ¿Qué ideas, no sé, qué ideas vienen a la mente? Las primeras, no hace falta ni definiciones ni nada. Intuiciones, oye, pues toda la participación tendrá que ver con tal o con cual. Y si os vienen a la cabeza dudas, pues también, podéis hacer preguntas, ¿no? Palabras, preguntas, lo que sea. Así que si os parece, dejamos estos 5 minutitos y así también, no sé, despejamos un poquito. Vale, poneros un poco como os venga, los que tengáis detrás o al lado.
menos cuarto. Más o menos lo tenemos, nos han salido ideas o por aquí ha salido alguna idea. Sí. Ahí también ha salido. Sí. Vale, más o menos ya hemos visto que han ido saliendo ideas por ahí, ¿no? ¿Os parece? Vamos a compartir algunas, si alguien se anima así a hablar, aunque sea en modo palabras sueltas, no hace falta definiciones ni nada por el estilo. ¿Quién se anima? Yo me he aprendido algún nombre para si no se anima nadie así pinchando. Por ahí, a ver, alguien, escuchamos a los compañeros. Nada, pues estábamos hablando un poco de la participación vecinal, por ejemplo, en Torrente, pues se están recogiendo firmas para un nuevo comedor social con participación de los ciudadanos en toda la gestión total y los carriles bicis que demanda la gente, carriles bicis y con la participación, pues un poco hacen el itinerario que es viable con la administración, lo que habíamos hecho y también en su pueblo de Silla están haciendo para una recogida de animales en refugios, que hay mucho animal abandonado y con la participación ciudadana pues un poquito porque uno pues, un saquito de pienso pues, muy bien, eso es lo que hasta ahí hemos llegado. Fenomenal. Sí, ¿sois de algún pueblo o barrio de la ciudad donde habéis que ha pasado algo en relación con la participación? También lo vais diciendo porque trataremos de poner ejemplos de estos lugares, ¿vale? Pues de Silla, por ejemplo, van a ver seguro. ¿Algo más? Venga, por esta banda. ¿Quién se anima? Cualquier cosa, no os preocupéis si es lo que salga así de inicio. Señala con el dedo que es más fácil. Venga, por ahí se anima alguien. Nosotros lo que hemos hecho ha sido primero poner en común qué es para nosotros participar. Hemos dicho colaborar, progresar, aprender y unir. Y al hablar de unir, hemos decidido buscar algo en lo que los cuatro hayamos participado. Y en lo más cercano que participamos fue en la jornada de acogida. Están saliendo muchas ideas, ¿eh? Vale, alguien más que se anime. Marta, ¿te animas tú a decirnos algo del grupo? Estaban saliendo cosas muy interesantes por ahí. Sí, nosotros hemos asociado la palabra participar a lo de colaborar y es tipo como hemos llegado a la conclusión y es tipo donde los ciudadanos o cualquier persona pues puede poner sus ideas, aportar cosas, tanto cosas positivas o negativas, simplemente para progresar. Muy bien. Vale, por ahí el grupillo de Pablo Miguel. También tenían alguna idea. Se quedamos los dos. Hemos pensado en muchos chiringuitos que hacen en algún ayuntamiento, o sea también a nivel estatal, en que dudamos que la finalidad de lo que están formados al final se lleve a cabo. ¿Cómo? A ver, ¿dudáis? ¿No? De la finalidad que tienen hecho, que están formados los grupos para participar. Muy bien. Como iniciativas que lanzan los ayuntamientos y que vosotros os cuestionáis un poco si... No, por ejemplo, yo soy del Cabañal y aquí las asociaciones ecologistas no tienen que cumplir, por ejemplo, el puerto de Valencia, que a la zona del Cabañal, que es una zona más definida de Valencia, le da mucho más desarrollo económico. O si, por ejemplo, esas organizaciones participan
pero no es en pro del interés general ni del desarrollo. Vale. Dudas sobre la finalidad, ¿no? ¿Alguna cuestión más que queréis compartir? ¿Algo que aporte al listado este que hemos hecho? ¿Algún pueblo o barrio donde os suene algún tema de participación o que conozcáis en vuestros pueblos o barrios? O en ciudad. En mi pueblo, por ejemplo, había X cantidad de dinero que ha sido el pueblo que ha elegido para que el pueblo daba las ideas y luego lo votábamos el pueblo votaba para ver dónde se destinaba ese dinero. Muy bien. Esto es uno de los hits ahora de la participación, esta técnica que estás comentando, con este tipo de proceso participativo. Es los presupuestos participativos, ¿no? O sea, se votan, digamos, iniciativas para que entren dentro de los presupuestos, ¿no? ¿Os suena esto? Vale. ¿De qué pueblo sois? Rafael Buñuel. De Silla. Sí, ya. Hemos traído también algún ejemplo de presupuestos participativos. Somos vecinos. Soy del pueblo. Vale. Vale, pues vamos a empezar un poco con la presentación. Volveremos a parar y trabajar un poco entre todos. Y cuando tengáis dudas o bueno, cualquier comentario, nos paráis y lo compartimos, ¿vale? Una cosa, no nos hemos dado cuenta, hemos traído la presentación en valenciano. No hay problema, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar en castellano. Si alguien no entiende alguna cosa o algo, pues que nos lo diga, ¿vale? Nada, como veis, el término participación ya remite en su etimología un poco al hecho de tomar parte, implicarse en algo, ¿no? En alguna cuestión concreta. Una de las definiciones más comunes de participación que hay es esta que tenéis aquí recogida, ¿no? Que habla bastante general, pero habla de la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social, vecinos, ciudadanos, técnicos, y que afectan a la vida propia y o a la vida de la comunidad en la que uno vive, ¿vale? Muy vinculado a todo el tema de la participación ciudadana está este debate digamos, sobre el tipo de las características de nuestra democracia. Es decir, vivimos más o menos una democracia representativa, ¿no? Y diríamos que hay apuestas o una voluntad de transitar hacia democracias más participativas, ¿no? Con una implicación, a nivel general, vamos a decir, una implicación mayor de la ciudadanía. Más allá de votar cada 4 años, o bueno, si elecciones locales, autonómicas, estatales, etc. ¿Vale? Solemos utilizar también esta imagen, solemos traer estas imágenes para ver un poco qué os remiten. O sea, lo que habéis estado pensando, todo esto que habéis estado hablando un poco de participación con los compañeros, ¿a qué imagen más lo asociaríais? La verdad, por las cosas que habéis dicho, algunas pueden apuntar a una y otras a otra. ¿Reconocéis la imagen de abajo? ¿Qué es? Son los huertos de Benimagen. Unos huertos urbanos. Estos son los de Benimagen, pero bueno, podríamos haber cogido, la verdad que es algo que hay mucho. Detrás la montañita es donde hace el botellón. Lo tienen localizado por ahí, ¿no? Yo vivo en Alboraya. Vale. Y esto es lo que comentaba el compañero, os hablaba también en Silla, de los presupuestos participativos en Madrid. Esta diapositiva la solemos gastar mucho cuando hacemos formaciones con ayuntamientos, con técnicos de la administración o incluso con los equipos de gobierno,
porque normalmente, después de esta vorágine, ¿no?, que comentaba Lluís de la participación ciudadana en los últimos años, se suele asociar más a la primera, ¿no? Entonces nosotros sí que ponemos estas dos imágenes para provocar, pero es verdad que de las cosas que habéis ido diciendo ha salido también esta otra línea, ¿no?, de participación como forma de colaborar, de conseguir objetivos, ¿no?, entre los vecinos y vecinas, que tiene que ver un poco con las concepciones de participación más reconocidas. En general es importante como atender a esta distinción, os la encontraréis en muchos sitios. Ya lo decía Andrea, participación política, más o menos, obviamente, pues ha venido a entender como la participación en lo que sería, digamos, pues bueno, todo lo que el sistema de partidos genera, ¿no? Afiliarse a un partido, votar, no sé, presentar una iniciativa a las Cortes o hablar en un pleno municipal, en el turno de preguntas y preguntas, etc. La participación comunitaria, en cambio, tiene que ver en parte con algunas de las cosas que habéis dicho. Aquello que sucede en las asociaciones, recogidas de firmas, demandas a la administración, protestas u otras cosas que, en fin, que no se dirigen a la administración. Las fallas, los moros y cristians o els bous al carrer son ejemplos de participación comunitaria. Además, ejemplos que en la Comunidad Valenciana están muy extendidos y son muy importantes. Y la participación ciudadana, que es lo que más vamos a ver hoy, es, digamos, estos procesos más o menos novedosos de implicación y participación en la cuestión pública. Es decir, en esta voluntad de que los vecinos y las vecinas tomen parte, en la medida de lo posible, de los procesos decisorios, sobre todo a nivel local. ¿Vale? Más o menos lo veis, la distinción entre... Sí, ¿no? Se ve más o menos. Y bueno, nos gusta también pues, seguir un poco en esta provocación con la pregunta del final, ¿no?, de cómo interaccionan la participación comunitaria y la participación ciudadana, un poco en la línea de cómo la administración, ¿no?, cuando asume esta voluntad de abrirse, ¿no?, la manera de gobernar a la ciudadanía, cuenta con lo que ya está pasando en los barrios y en los pueblos, porque estamos diciendo que de una manera, ¿no?, por parte del vecindario ya existe participación comunitaria. Entonces, cómo la administración, cuando decide abrir esa forma de gobierno, atiende a lo que ya existe, ¿no? Hay una queja ahora frecuente entre las asociaciones, que es que el ayuntamiento o los ayuntamientos les invitan a participar para elaborar un plan de ordenación urbana, un plan de juventud, de lo que sea, y les hacen venir, digamos, a sesiones vinculadas a esto, sin atender todas las demandas y reivindicaciones que las asociaciones tienen ya un poco de normal y en sus cauces tradicionales, como, pues yo qué sé, lo que decíamos, asociaciones de vecinos, de jubilados, grupos scouts, etc. Y pasamos a un hit de la participación, que no sé si lo habíais visto en algún momento. Esta es la famosa escalera de la participación. Esto lo veréis seguro en algún momento, algo vinculado a la administración os saldrá. Surgió hace unas décadas, sobre todo con la intención de poder evaluar con qué grado de participación estaba actuando la administración. Inicialmente creo que tiene algún nivel más, pero se resume en estos. Los tres primeros, como si dijésemos, sería un grado donde la administración intenta abrirse, ¿no?, y intenta abrir la participación, pero continúa aún pues, en un nivel más bajito, y los otros dos, que ahora explicaremos, tienden más a esa participación, ¿no?, comunitaria, que atiende también a las dinámicas vecinales y sociales. El grado más bajito sería la información, ¿no?, que ya sabéis que para participar es importante, ¿no?, que la gente al menos sepa qué está pasando. Eso suele ser muy común, al menos hasta hace unas décadas, ahora se han abierto un poquito más, en los planes de ordenación, por ejemplo, vinculados al urbanismo, ¿no?, que por ley están obligados a que haya un periodo de exposición pública donde se deja 1 mes, 2 meses, se cuelga el archivo en internet y como mucho se pone en la biblioteca o en algún equipamiento público impreso para que la gente pueda ir y conocer la información. Exacto. Digamos, la consulta es un paso más. Por ejemplo, hace unos años
También cuando se tenía que hacer los planes generales de ordenación urbana, se colgaban las páginas web de los ayuntamientos una especie de encuestas que la gente contestaba alrededor del paisaje del pueblo o de la ciudad o del barrio, ¿vale? Esto, bueno, pues es una consulta, una encuesta que la gente contesta, tal, señala sus opiniones y ya está, ¿vale? Un poquito más. La colaboración que implica, pues es cuando, imaginaros, el ayuntamiento quiere tomar una iniciativa y los que sois de Valencia en estos últimos años os sonará probablemente. Y para hacer algo convoca algún taller de participación ciudadana. Convoca asociaciones, a vecinos, a vecinas, a que acuden allí y expresan sus opiniones, sus demandas alrededor del tema que se está tratando, ¿vale? En estos 3 niveles que estamos comentando es como la administración es la que elige en qué se participa, ¿no? Por ejemplo, pues se lanza el cuestionario sobre el plan de ordenación general urbana y se está preguntando, no sé, qué tipo de plaza o qué tipo de calle quiere la gente, ¿no? O piensa, imagina para su pueblo la gente, pero no se está cuestionando que en otros sitios se esté edificando, ¿no? Se pregunta o se trabaja a la ciudadanía solo lo que la administración decide que se quiere consultar, ¿no? O se quiere trabajar. Exacto. Esta escalera, ¿por qué es importante? Fijaros, porque como lo de la participación ciudadana se ha extendido tanto, normalmente no se diferencia en qué ámbito de la participación estamos. Y hoy que ya está cogiendo esto, desarrollo de la participación, es interesante que cuando nos digan, oye, queremos desarrollar un proceso participativo, un proceso de participación ciudadana, preguntemos un poco por el apellido. Vale, pero ¿a qué escala? ¿De qué estamos hablando? Porque esto puede ser sacar a información pública o exponer un plan, montar talleres de participación o montar todo un proceso con las asociaciones del pueblo para realizar una determinada, por ejemplo, el rediseño de una plaza, ¿vale? Si pasamos a un escalón más, ¿no? Hacia arriba, estaríamos hablando de coproducir, ¿no? Aquello que se está haciendo, un plan, una estrategia, una acción, entre vecinos y vecinas y técnicos del ayuntamiento, o técnicos municipales o de la administración. Es decir, sí que hay unos espacios de construcción donde se está pensando y se está decidiendo qué se hace y la administración acepta y asume que lo que vaya a salir se va a hacer. ¿Vale? Eso sería como el 4º grado. Sí. Y autogestión. En Valencia hay muy pocos ejemplos de este grado digamos, de participación. ¿Alguien es de la zona de Tresforques o por allá? ¿O vive cerca? Allí hay un centro cultural. En la zona de Tresforques está el Centro Cultural de Tresforques, que es un centro cívico, ya hoy más en la ciudad, que tiene un funcionamiento muy curioso, porque no hay técnicos municipales. Es una demanda que las asociaciones del barrio, asociación de vecinos, escuela de música, varias asociaciones del barrio pidieron en su momento al ayuntamiento la cesión de un espacio para desarrollar actividades vecinales, ¿vale? La administración, allá por el 2011 o 2012, cedió un edificio que estaba en desuso en la avenida Tresforques mismo y hoy es un centro cívico gestionado directamente por la ciudadanía, ¿vale? Digamos, no hay presupuesto municipal al cargo del centro cultural, pero las asociaciones, a través de las ayudas a las que se presentan, realizan actividad, ¿vale? Es un tipo de participación innovador y que poco a poco parece que se va abriendo paso también. Si os suena, quizá en algún pueblo suene, en las casas de juventud también se está empezando a hacer algo así. Es decir, que grupos de jóvenes del pueblo cogestionan, junto a un técnico municipal, es decir, participan de la programación del centro de juventud. En los últimos años y en los municipios más grandes, ¿no? se tiende hacia ahí, pero yo recuerdo de mi padre, es una pedanía súper pequeñita de la zona del interior de Valencia, y cuando yo era joven, o sea, cuando yo era pequeña, pues recuerdo que ese espacio para la juventud directamente era gestionado totalmente porque tenían las llaves. Era un pueblecito tan pequeño que al final había 8 o 12 jóvenes que tenían las llaves del casal y que cuando querían iban, lo abrían, lo utilizaban. Vale. Esto lo solemos poner porque
Es un lenguaje que se suele decir mucho. Muchos alcaldes, muchos técnicos municipales les gusta mucho esta idea. La gente no sabe participar. A la gente hay que educarla a participar porque es que realmente no saben lo que piden, no saben qué es lo mejor para el pueblo. ¿Cómo lo veis vosotros esta frase? ¿Os viene algo a la cabeza? ¿Creéis que la gente sabe participar o no? Yo lo veo desde un poco que soy más mayor y todo eso, y es que antes tampoco te daban muchas opciones para participar, ¿eh? Antes era yo así y hago. Entonces, claro, es como todo. Incentivarlo es otra forma para los jóvenes que ellos sí lo tienen, pero nosotros que no, a nosotros no nos han dado, Claro. o sea, todo lo que hemos conseguido ha sido reivindicando más, luchando en la calle, que digo yo. Claro. Es verdad que no es como ahora que está pasando cosas que uno y participe o ponga sus ideas, que antes eso era impensable. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, yo pienso que mucha participación, pero realmente no se está escuchando a los ciudadanos y se les escucha más bien poco. Muy bien. ¿Así sí o no? ¿Creéis que sabemos participar en los temas de...? Por ahí dices que no, ¿no? Más que participar, tendríamos que escuchar. Escuchar. Bueno, es un debate realmente de si la ciudadanía sabemos o conocemos cómo participar o simplemente si tenemos interés en participar de los temas públicos, ¿vale? Pero fijaros, hay una cosa muy curiosa. Hay unos datos de estos que a los sociólogos nos gusta mucho mirar, que es la gente en cada país, en este caso en cada comunidad autónoma de España, ¿por qué se asocia? O sea, tenemos datos sobre los índices de asociacionismo, ¿vale? Y en esto, por ejemplo, pues bueno, sabemos que el asociacionismo vecinal o las ONGs, pues en Cataluña tienen bastante índice de asociacionismo. ¿En qué pensáis vosotros y vosotras que destaca la Comunidad Valenciana? Fallas. Vamos a decir fiestas, porque digamos, las fallas más o menos provincia de Valencia, el índice de asociacionismo, la Comunidad Valenciana presenta un índice de asociacionismo bastante alto, pero muy vinculado a la fiesta. Si lo pensamos bien, las fallas. Los que sois de pueblos de Baus al Carrer, los Baus al Carrer. Los que sois de pueblos de moros y cristians, los moros y cristians. Todos funcionan por un modelo de pequeña asociación, ¿no? Entonces, realmente vivimos en una sociedad, la valenciana, bastante asociativa, pero muchas veces, ¿qué ocurre? Cuando un alcalde dice, o alguien de la consellería dice, es que la gente no participa, más bien lo que hay detrás es que la gente no participa en las cosas que esta persona que lo dice desearía. Esta persona a lo mejor es experta, pues yo qué sé, es experta en temas de medio ambiente, de reciclaje. Joder, es que a mi ciudadanía esto no le importa. Vale, pero esto no quiere decir que la gente no participe. Como decíamos al principio, el asociacionismo es el grado 1 de participación y de implicación de la gente. Como habéis dicho vosotros, es donde la gente colabora, se une, demanda, ¿vale? Perdón, y vamos a decir otra idea importante que solemos repetir mucho. Otra idea importante es que la gente no participa de la misma manera, o sea, es decir, la gente no participa de la misma manera siempre. Para diferentes grupos sociales, participar no significa lo mismo, ¿vale? Normalmente veréis que la administración local o autonómica siempre convoca sesiones de participación, pues normalmente un jueves, un viernes, a las 7 de la tarde, en algún equipamiento público, edificio público,
con unos dinamizadores, que como podemos ser Andrea y yo, pone ahí un papel continuo, unos posits. No sé si habéis visto alguna vez todo este tema un poco de cómo son los talleres de participación, ¿vale? Ahora, esto es un tipo de participación que, pues, bueno, pues que a determinados tipos de vecinos y vecinas les sirve y a otros no. Os ponemos un ejemplo. Nosotros en la Dula, en la empresa, hemos trabajado mucho temas de dinamización de la actividad agraria con labradores. Más en Valencia, donde vivimos, en la huerta, etcétera. ¿Vale? Claro, pues los labradores, por ejemplo, en los consells agraris o en los ayuntamientos, siempre se repite, no, es que los labradores no quieren saber nada. O sea, yo les convoco a algo y no acuden. Ahora, cuando esta persona dice les convoco a algo, está diciendo les convoco a algo a las 8 de la tarde. Pues a lo mejor, si es Valencia, que casi todos los lavadores que quedan están en la periferia de la ciudad, les convocan en el centro de la ciudad y obviamente los labradores no acuden. ¿Hay una foto por ahí? Más adelante. Ahí lo hemos quitado. Mirad. La foto se ve un poco pixelada, pero la veis desde el fondo. Esto es una reunión con labradores en la huerta de Campanar Benimàmet, de la ciudad de Valencia. Creo que hay unos 20 o 22 labradores. Era una reunión para decidir mejoras que había que hacer, que el ayuntamiento debía hacer en esta zona de huerta, de Campanar Benimàmet. ¿Vale? Ahora, esto está hecho, bueno, pues lo podéis ver, es un almacén en mitad de la huerta y si no me equivoco está hecho a las 8 de la noche, pero allí. Ahora, con estos labradores que hemos trabajado muchísimo, siempre hemos trabajado a la hora de almorzar. Ganamos un poco de peso en el proceso con ellos. ¿Por qué? Porque fue la hora que ellos nos indicaron, era el momento de participar. Porque podéis imaginar, bueno, pues la vida del labrador o la labradora la tenemos todo un poco en la cabeza, ¿no? Se va pronto al campo, se echa el día allí, ¿y qué momento tiene de encuentro? El de almorzar. Nosotros encantados, claro. Ese espacio no se parece nada al que estaba comentando Lluís, que podríamos asimilar más, ¿no?, a lo que es un proceso participativo. Serían estas imágenes. Papelógrafo, un montón de posits, gente ahí queriendo hablar. Pasa mucho también en el tema de la participación juvenil. Los ayuntamientos cogen horas estándares, a los técnicos de la administración les viene bien. ¿Vale? Y por eso, y desde ahí es que la gente no viene, la gente no quiere participar. Bueno, a veces es un poco más complicado. ¿Vale? Cuando decimos grupo social nos referimos, pues esto, tema generacional o, en fin, o profesiones. Cada grupo social tiene como unos espacios donde les es más fácil participar o donde acceden a participar. Yo siempre nos gusta remarcar, y aquí introduzco la diapositiva posterior, que esto de la participación puede tener muchas potencialidades, ¿no? Puede hacer que al final el gobierno de la ciudad o de los pueblos vaya hacia un modelo que comentaba Luis al inicio, ¿no?, de la democracia participativa. Pero ojo, que hay que poner todas las alertas posibles porque también se pueden estar reproduciendo algunas dinámicas que hagan todo lo contrario, ¿no? Si solo convocamos talleres de este tipo, donde al final va la gente que solo puede acudir a las 7 de la tarde y que se siente cómoda hablando en estos espacios, bueno, pues igual también estamos reproduciendo desigualdades, que es que no todas las personas del pueblo, no todos los vecinos y vecinas van a poder aportar su opinión. Y por eso aquí marcamos algunas alertas, ¿no?, hacia los procesos participativos que se pueden lanzar. Esta es la que veníamos hablando, ¿no? De cuidado en qué momento se convoca y en qué sitio se convoca a participar. Claro. Y después la segunda, ¿no? Ojo con qué dinámicas o qué manera de trabajar tenemos en esos espacios de participación que se puedan gastar. Si probablemente convocamos una reunión de 30 personas e intentamos por asamblea que la gente por turnos hable, bueno, pues hay gente igual más vergonzosa que nunca va a dar su opinión en un espacio donde 30 personas le están mirando.
Igual si intentamos trabajar por grupos pequeñitos, ¿no? De 4 personas, donde la gente se sienta cómoda, es más fácil que esas personas aportan. Pues más que nada porque si no, igual a la siguiente reunión que se abra, bueno, pues esa gente igual no encuentra su espacio ahí. Y esto es muy importante también. Es una idea que nos gustaría que retuvieseis, por si algún día estáis en algún área de la administración y os dicen, oye, esto hay que hacerlo con participación ciudadana. Pues, ostras. La participación ciudadana exige cierto grado de consenso entre la ciudadanía. Es decir, si las asociaciones de un barrio o de un pueblo se están tirando los trastos a la cabeza por un tema en concreto, no es un buen contexto para hacer un proceso de participación ciudadana. Es decir, hay otras técnicas de desarrollo local, por ejemplo, la mediación, poner a 2 partes de acuerdo. Pero esto en sí no es participación, ¿vale? Solemos poner siempre el mismo ejemplo. No sé si os acordaréis, pero o sea, antes del... Bueno, a lo mejor es uno ya un poco viejo. Imaginaros los pueblos o los barrios donde ha habido mucha discusión en torno al tipo de crecimiento urbano, ¿no? Es decir, si el pueblo ha de crecer más o no ha de crecer. Lo iba a decir porque antes del 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en muchos pueblos había mucha discusión alrededor de esto, ¿no? Pues bien, digamos, en ese entorno donde hay mucha discusión, asociaciones que piensan una cosa, asociaciones que piensan otra, un grado de conflicto alto en el lugar, no es un buen escenario donde desarrollar participación ciudadana. La participación exige un poco que la ciudadanía, las asociaciones tengan un grado de acuerdo, o sea, un grado de consenso, un grado de acuerdo, bueno, inicial, ¿no? Por ejemplo, sin entrar a valorar que cada uno tenga sus posiciones sobre el tema, pero ha salido el Cabañal, ¿no? El Cabañal, ¿no? Pues el Cabañal, en los momentos más altos del lío de si había que ampliar la avenida Blasco Ibáñez o no, ¿no? Y con un escenario en el barrio, pues, de una gente que pensaba una cosa, una gente que pensaba otra, pues bueno, es un escenario complicado era un escenario complicado para hacer participación ciudadana. Porque hay percepciones muy distintas, ¿no? De cuál era de qué era lo mejor para el barrio o cuál debía ser el futuro para el barrio. Entonces, bueno, desde fuera, yo no soy vecino, yo lo digo un poco desde fuera. En todos los temas urbanísticos o que tienen que ver con algo del impacto ambiental así fuerte, estos escenarios suelen ser muy comunes, porque al final, antes de que se abran este tipo de procesos, ya hay como opiniones muy polarizadas, ¿no? Y ahí es difícil. Hay que ir a recurrir a otro tipo de procesos. Vale. Esto lo hemos puesto porque, como ya se lleva un poco, o sea, ya se llevan años de participación en España, en los últimos 15 años en la Comunidad de Madrid han habido bastantes procesos de participación, en Cataluña también, en Andalucía incluso. Ha surgido como una corriente que se le ha llamado enfoque crítico de la participación, pero bueno, en fin, dice toda una serie de cosas, pero nos interesa una en especial, y es que es una mirada que genera nuevos roles a la administración. ¿En qué sentido decimos esto? Pues estamos acostumbrados a que pues la administración, imaginaros, yo qué sé, a que los políticos, junto a los técnicos municipales, deciden, toman la iniciativa de dónde ejecutar participación, ¿vale? Y esta mirada lo que propone es, bueno, matizar un poco esto. Hay un tema que es clásico. Una vez en la Ciudad de Madrid se hizo un proceso de participación que, si lo ves desde el punto de vista metodológico, fue canónico, se hizo perfecto, con muchos recursos, tratando de implicar a la ciudadanía. Y no funcionó. La gente no fue. Los resultados, por tanto, apenas fueron de interés. Y esto se ha analizado mucho. Hubo mucho debate de por qué ocurrió esto. Y es que las asociaciones vecinales, pues de jubilados, de amas de casa de ese barrio,
justo estaban demandando la mejora de otra zona, de otro parque del barrio. Pero la administración, al margen de las asociaciones, al margen de la ciudadanía, tomó la iniciativa de decir, no, vamos a rehabilitar aquello de allá. Y las asociaciones dijeron, bueno, pues estamos todos aquí a una reivindicando aquello. Resultado, fue un proceso que arraigó muy poco en la gente. Y, digamos, este tipo de experiencias han generado mucho debate, ¿no? De por qué a veces ocurren mal. Y sí que es verdad que si os acordáis de la escalera de participación, ¿no? Cuando pasamos al nivel 4, que estábamos hablando de que, bueno, es que ahí ya nos sentamos, ¿no? Técnicos, técnicas y vecinos y vecinas a intentar construir juntos, ¿no? Sobre qué vamos a actuar, cuáles son las actuaciones que necesita ese pueblo, ese barrio. Claro, ahí la administración ya no está haciendo su papel que hasta ahora, ¿no? Había hecho de dirigir y con mucho de dirigir en qué participa, ¿no? O en qué se consulta o en qué se quiere preguntar, sino que la administración de repente ahí se ve un poco como saqueada del rol que tenía hasta ahora, ¿no? Para ver, bueno, en estos procesos qué rol juega. Nosotros trabajamos mucho en temas de salud comunitaria y hay un ejemplo que siempre nos gusta poner cuando hablamos de estos nuevos roles, que es el de Sueca, porque allí se está generando un fórum de asociaciones vecinales que trabajan para mejorar la salud del pueblo. Y bueno, llevan ya muchos años, entonces cada vez el grupo pues, tiene una dinámica como más autónoma. Y hace un año por ahí que hicimos una de las acciones que ha sido como pensada desde el inicio hasta el final, solamente por las asociaciones. Y el ayuntamiento se ha encargado un poco pues, de dar apoyo, ¿no? De ir gestionando todos los temas de cortar calles, se necesita equipo de sonido, se necesita difusión en la web del ayuntamiento, pero estaba un poco como acompañando, ¿no? Aquello que necesitaban las asociaciones. El día de la acción, de repente la técnica se ve paseando por las calles de Sueca con el altavoz y decía, ostras, es que de repente me encuentro que mi papel es llevar el carrito del altavoz, ¿no? Y estaba como medio asustada y decíamos, no, Suni, pero esto es muy importante, esto es que, ¿no? Desde el ayuntamiento se ha conseguido como girar ese rol y estar ahí, ¿no? Apoyando aquello que desde las asociaciones se está movilizando, ¿no? Y se está haciendo de una manera autónoma. Entonces, bueno, ahí esos nuevos retos, ¿no? Para la administración. Esto es muy interesante porque, claro, nosotros al final actuamos mucho como consultora. Muchas veces te llaman de un ayuntamiento, te reúnes, puede haber allí algún representante municipal, el secretario municipal, normalmente algún técnico de juventud o de movilidad, de urbanismo, lo que sea, y dice, no, es que he recibido el encargo de que tengo que hacer algo con participación. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. Esto es algo, no lo podéis imaginar, muy habitual. A veces el encargo es que es la propia Consellería o la Unión Europea quien exige que para optar a algunas ayudas se tiene que hacer algo con participación ciudadana. ¿Vale? Claro, como consultora, muchas veces, en base a esta línea, les decimos, ¿qué está pasando en el pueblo? Las asociaciones, o bueno, no sé, o los grupos de jóvenes, ¿qué movimiento hay aquí tienes en el barrio? Por ejemplo, una vez nos pasó en Cheste, que nos dijeron, pues mira, tenemos a bastantes jóvenes pidiendo una casa de la juventud. Ostras, ahí tienes algo. Si tú percibes que tienes demandas de diferentes grupos juveniles de abrir una casa de la juventud porque no la tienes, vete ahí. Vete a lo que en la ciudadanía está latiendo, se está demandando. ¿Vale? Por esto hemos puesto un poco esta frase, que es de una experta en participación. El rol de la administración, en tanto que apoyando formas, aquí pone gestión colectiva, pero vamos a sustituirlo por participación ciudadana directamente, de participación ciudadana puede ser el de carretilla, regadora o caja de herramientas. Es decir, directamente puede impulsar la participación ciudadana, como quien hace correr una carretilla, ¿no? Puede dar apoyo, como quien rega donde la comunidad ya ha puesto la semilla, y esto sería el ejemplo de Cheste. El ejemplo de Cheste es, ostras, están jóvenes pidiendo esta casa de la juventud, pues yo no me voy a inventar en qué hacer participación. Voy a trabajar con ellos cómo va a ser la casa de la juventud.
o simplemente aportar herramientas para que la comunidad las utilice según las necesidades. ¿Vale? Claro, ¿de qué va a depender, ¿no? ¿Qué rol coge la administración? Pues de una de las cosas que dependerá será de lo que estaba comentando Lluís antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en ese pueblo y en ese barrio? La gente ya está participando, la gente ya está asociada, ya participa en algunos espacios, ya tiene sus demandas, o no, o nos estamos encontrando con un barrio o un pueblo donde, por ejemplo, hace poco, ¿no? Que es residencial y que la gente vive allí y no está organizada y por lo tanto no tiene, ¿no? Sus espacios donde hacer estas demandas. Solemos hablar de 4 tipos de entornos que en nuestra experiencia nos hemos encontrado y que la participación ciudadana surge o se expresa de una manera u otra, según cada entorno. ¿Vale? Está lo que podríamos llamar entornos vulnerados o, digamos, excluidos, ¿no? Podéis pensar. Barrio La Coma, Paterna, El Baladre, Puerto Sagunto, pues algunas zonas de La Plata, en Valencia, algunas zonas de Benimàmet, ¿no? Las zonas pues, donde se concentra más desigualdad social, más pobreza, etcétera, ¿no? A veces encontramos muy pocas asociaciones, falta de identidad con el barrio, problemas de convivencia, seguro que nos suena. Entornos tradicionales, esto es muy habitual en la Comunidad Valenciana. Pueblos con mucho asociacionismo, pero básicamente festivo. Mucha identidad local y, digamos, muchos valores alrededor de la tradición. ¿Vale? Estos entornos más estructurados, pues, por ejemplo, pues, muchos barrios de Valencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos presencia regular del tejido asociativo? Pues digamos que hay asociaciones de vecinos, de jubilados, de amas de casa, hay asociaciones juveniles, de personas con discapacidad. Es decir, que mires al grupo social que mires, tiene asociaciones que hacen un poco de interlocutoras, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, las demandas desde la ciudadanía a la administración llegan, vamos a decir, con facilidad. Con relativa facilidad, ¿vale? Y los entornos de autonomía serían donde todo esto se expresa de una manera más acentuada, ¿vale? Valencia está montando ahora los consejos de salud de barrio. Hay algún barrio que antes que el ayuntamiento y el centro de salud lo monte, las asociaciones del barrio ya lo habían montado, ¿vale? A eso nos referimos un poco en esa diferencia entre el tercero y el cuarto. ¿Qué diríais? ¿Dónde ubicaríais vuestro pueblo o barrio? Los que han salido aquí, ¿cuál? Torrent, Silla, Rafael Buñol y otros, a ver si vamos a abusar de estos. ¿Dónde los ubicaríais? Las fotos ya dan... O Alboraya, ¿no? ¿Te da Alboraya? Yo vivo en Alboraya. Vives en Alboraya. Yo me he criado en La Plata. La conoces bien. ¿El qué? La conoces bien. A todos los gitanos. A ver, Rafael Buñol, está al lado del Puig. Yo diría que entorno tradicional. Entorno tradicional, ¿no? El Puig se sale, de entorno tradicional se sale por arriba. ¿Alguien más ve a su pueblo o a su barrio un poco en esa categoría de entorno tradicional? Sí, ya también, ¿no? Este tipo de entornos es, digamos, algunos tipos de procesos de participación, pues que pueden ser temas novedosos, como por ejemplo el de la salud, a veces son difíciles que cojan. Porque, pues digamos, inicialmente el tejido asociativo, pues bueno, no ve esa relación, ¿no? De entrada, de, ostras, yo que soy una asociación de, yo qué sé, ¿de qué? Pues yo que soy una asociación de Baus al Carrer,
¿A mí qué me implica la salud de la gente? De hecho, las experiencias que tenemos son esas, ¿no? Que siempre cuesta más en los pueblos de este entorno sumar a ese tipo de asociaciones más vinculadas a la fiesta. Al deporte, las asociaciones deportivas también cuesta bastante que entren en el tema de la participación ciudadana, aunque hay algunos tipos que entran muy fácil, ¿eh? Por ejemplo, todos los clubes de atletismo o de runners o todo esto, normalmente en los temas de, por ejemplo, de salud y tal, entran muy fácilmente a participar. Bueno, resumen, ¿no? Un poco de esto que estamos hablando de los entornos, que al final no hay una receta única, hay que atender un poco a dónde estamos trabajando, dónde se quiere lanzar un proceso participativo y en base a eso elegir qué tipo, ¿no?, de actuaciones, de actividades o de procesos se va a lanzar. Súper importante intentar analizar estas redes de actores sociales, ¿no?, que existen ya, qué tipos de asociaciones tenemos, qué tipos de colectivos no asociados, que puede ser que hay pueblos donde, no sé, hay jóvenes que se juntan en un parque o que se juntan todas las tardes alrededor de la calistenia, pero es que suele hacerse asociaciones un lío, porque hay que hacer estatutos, hay que hacer no sé qué, igual no son asociación como tal y la administración a veces no los tiene reconocidos, ¿no? Entonces atender también a ese tipo de colectivos es importante. Temas de diversidad cultural, ¿no? Importante también atenderlos y que puedan participar de esos procesos. Y también a las desigualdades sociales, porque corre el riesgo de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que intentando hacer un proceso de participación abierto, estemos reproduciendo esas desigualdades que ya existen y, por tanto, no yendo hacia el modelo, ¿no?, que se quiere ir. Bueno, esto, que os suene este nombre. Si alguna vez os encuentran algo vinculado en participación, la investigación en acción participativa, la IAP, es la metodología principal que se utiliza en España para todo el tema de los procesos participativos, ¿vale? Yo creo que la hora que es no la vamos a pasar, ¿vale? Pero, bueno, que os suene por ahí. Y que os suene el tema este de procesos donde participan técnicos expertos de la administración local con ciudadanía. A veces está esta imagen de que la participación ciudadana es cosa solo de la ciudadanía. No es verdad. Es donde se mezclan los técnicos de la administración, es decir, gente que tiene mucho conocimiento alrededor del tema de que está tratando, con el de la ciudadanía. ¿Vale? De hecho, puede ser un drama el basar solo el proceso de participación o alguna redacción de un plan de manera participada solo en el vecindario, porque luego pensar que al final esos planes, esas estrategias se tienen que desarrollar también desde la administración. Entonces, a veces se estancan cuando llegan a las áreas técnicas, ¿no?, a los servicios técnicos, porque dicen, ostras, esto es inviable, ¿no? Esto que ha salido del proceso de participación no se puede hacer. Bueno, por eso es importante también que haya un proceso, y lo veremos en los presupuestos participativos, donde los técnicos y técnicas también están ahí participando. Vale, y otro tipo de cosa que debéis de retener, ¿vale? Porque es sobre lo que pivota la participación. Esta idea, grupos motores, ¿vale? Si algún día estáis trabajando en la administración y alguien os da el encargo de, oye, es que tenemos que hacer algo de participación, tal, y ahí hay un bloqueo, siempre la gente, a nosotros nos lo cuentan los técnicos, es que no sé por dónde empezar, es que no sé qué hacer. Grupo motor. Eso es una receta mágica. ¿Por qué? Porque normalmente participación ciudadana, ¿qué hago? Monto una reunión y convoco todo el pueblo no sé, intento que vengan 60, 80 personas, pero aquello puede ser un guirgay de por. Normalmente siempre optamos por esta idea, el grupo motor. ¿El grupo motor qué es? O sea, yo voy a hacer un proceso de participación ciudadana y inicialmente lo que voy a hacer es montar un grupo que reúna la diversidad que tenga en el pueblo. Es un poco una especie de muestra representativa. Pues, por ejemplo, hay de muchos tipos. Esto, por ejemplo, es una matriz, es una matriz de grupo motor, ¿vale? Y este grupo motor intenta representar la diversidad asociativa del pueblo, ¿vale? ¿Esto de qué pueblo es? ¿Me suena de qué
¿De qué? No me acuerdo. ¿De Vinalesa? Puede ser que sea Vinalesa. Entonces, asociaciones en el ámbito educativo, culturales, generacionales, tipo laboral o económico, deportivas y festivas. Y se decide el número que se van a representar y ejemplo, ¿no? Pues aquí voy a poner las AMPAs, las bandas de música, generacionales suele haber varias, jubilados, amas de casa, scouts, laboral o económico suele ser asociaciones de comerciantes o de empresarios, deportivas, esto es algo habitual. Bueno, las deportivas ya están agrupadas en el Consejo de Deportes, bueno, porque vengo un portavoz del Consejo de Deportes o dos, y festivas, ¿vale? Esto es un proceso en jóvenes. Fijaos, esta es más tipo muestra representativa, ya no es a nivel asociativo, sino directamente perfil sociodemográfico de jóvenes, ¿vale? Según estudios, edad y situación laboral. ¿Qué se trata? ¿Qué buscan los grupos motores? Digamos, hacer pequeñas muestras de la ciudadanía en un espacio pequeño. Es decir, que en 18 o 20 personas yo pueda tener en un pueblo la visión de los jóvenes, la visión de los mayores, la visión de mujeres amas de casa, de padres y madres, de gente que tiene un comercio en el pueblo, o gente que está muy activa. Es decir, gente que si yo pregunto por qué necesidades vemos aquí, vamos a tener diferentes percepciones. Luego se tratará que haya mujeres y hombres. Se suele también buscar en los pueblos, pues que, bueno, esto hay muchas metodologías, pero para que suenen, pues gente que esté en paro o en situaciones de dificultad de llegar a fin de mes. La idea es que todas las miradas que pueden haber en un lugar las tengamos sentadas en ese grupo. Sin que haya más de 20 personas, se suelen recomendar, ¿vale? Este tipo de grupos es clave. Y se empezará el trabajo con este tipo de grupos. Luego, si se quiere montar una reunión abierta a todo el pueblo, pues bueno, se puede intentar. Pero tú ya tienes un espacio con el que trabajar. El que más suelen ser espacios cercanos, que hay confianza, que... En fin. Y ya para acabar esta parte, simplemente algunas notas importantes en la formación de esos grupos motores, ¿no? que estaba comentando Lluís. Importante, ¿no? Que sean personas las que vienen, que no hace falta que sean líderes, ¿no? En sus asociaciones, es decir, que no hace falta que venga el presidente del club deportivo de no sé qué, o la presidenta de la Junta Local Fallera, o la presidenta de la Asociación de Comercio, sino que sean personas que tengan capacidad para comunicar, ¿no? Para hablar y que sepan que después eso va a volver, ¿no? La información a su asociación y van a generar un clima como de construcción colectiva pues, positiva, ¿no? Después, importancia en algunos colectivos, ¿no? Nosotros ponemos lo de la juventud ahí porque suele ser un colectivo igual difícil de llamar o de contactar para los procesos participativos dependiendo de qué tipos de espacios se generen. Pero bueno, también podría ser importante población migrada, ¿no? Que igual si se hace un llamamiento abierto es difícil que se sientan invitadas y igual hay que buscar para que estén en los grupos motores. Y evitar como algunas relaciones conflictivas, ¿no? Que pueda haber. Imaginaos que en un pueblo el de la peña de Vox, no sé qué, no se habla con la peña de Vox. Bueno, o las dos bandas de música. Este es un clásico de los pueblos de Valencia, que hay dos bandas de música y no se hablan entre ellos. Pues bueno, intentar que al menos el conflicto no se lleve a ese espacio buscando perfiles que sepamos que son agradecidos y que tienen un carácter que puede crear un buen rol, ¿no? en los grupos. Vale, pues vamos a parar aquí y vamos a volver a hacer otra pequeña dinámica, ¿vale? Entre vosotros. Y va a ser un poco lo que comentábamos. Imaginaros que estáis trabajando en la administración, la que queráis, local, autonómica, y recibís un encargo de organizar un proceso de participación ciudadana, ¿vale? Así que ahora os vamos a dar unas pautas que tenemos por aquí anotadas y por grupo, pues bueno, más o menos diseñáis, os imagináis cómo podría ser ese proceso. No os preocupéis,
saldrá lo que saldrá, pero ahora lo revisaremos y daremos pautas para desarrollarlo. La idea que os proponemos es que penséis sobre qué tema lo haríais, es decir, con qué finalidad vais a proponer un proceso participativo. Ya Luis y yo hemos ido soltando ya algunos clásicos del pueblo, pero bueno, ¿con qué tema? ¿Quién creéis importante que tendría que participar? Es decir, si fuerais técnicos o técnicas en la administración, ¿a quién invitaríais? Y ¿qué haríais, ¿no? ¿O qué espacios propondríais para que esa gente participara? Esas son las tres cuestiones. Online, presencial. Hacemos el resumen. Tema y finalidad, ¿no? ¿Para qué se hace ese proceso y sobre qué? ¿A quién queremos que venga? ¿Y qué hacemos para que la gente venga, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué tipos de reunión nos imaginamos? Si hemos participado en alguna, ¿no? ¿Cómo es? Si lo hacemos online, si lo hacemos presencial. Si alguno se lanza puede pensar en qué momento del día sería mejor hacerlo, dependiendo a qué personas queremos que estén. Si queréis lo hacemos en los grupitos que teníais antes, de 4 o 5 por ahí. ¿Y qué hacemos? A modo de notas, palabras sueltas como hemos hecho antes. No hace falta. Ahí podéis pensar en vuestros pueblos o barrios, ¿Qué os gustaría, si no como vecinos y vecinas, que os estuvieran preguntando, ¿no? O que se estuviera participando. Temas pensar en lo más amplio, Pues yo qué sé. Juventud, urbanismo, salud, educación, movilidad, vivienda. Exclusión social.
Sí, sí, sí. Aunque sean pegatinas, una camiseta. Sí, o sea, si queréis ir trabajando justamente en pueblo, ciudad o tal. Exacto, sí. Y la segunda sitio, ¿dónde se podría comprar las El museo, en el bar, también estamos viendo en el bar porque no hay en el bar. Vale. ¿Por aquí ya lo tenéis también? Vale. Vale, pues vamos a compartir. Vamos a compartir lo que ha salido. ¿Vale? Vale, a ver. Vamos a empezar por grupos que no hayáis hablado antes, ¿no? Así hablamos un poco todos. A ver, este grupo habéis hablado antes un poco, ¿no? Habéis comentado lo de silla y tal. Por ahí detrás. Lo comentáis a ver qué. Habíamos pensado como tema, por ejemplo, en mi pueblo, en Alcácer, es un pueblo pequeño, pero cada vez han venido más personas y más niños, entonces lo que habíamos pensado, yo por ejemplo en Bachiller hice una clase en un almacén porque no había clases suficientes.
lo que habíamos pensado era hacer una carrera donde pudiesen participar para poder donar dinero para aumentar el espacio de la sociedad. Muy bien. O sea, sería montar una carrera, ¿no? Sí. ¿Y ahí cómo contaríais con la participación de la gente? Es decir, ¿cómo se pensaría la carrera? ¿Quién participaría, ¿no? De pensar o de organizarla. Pues eso, habíamos pensado que pudiesen participar tanto los alumnos como los padres y profesores, ¿no? Y también como que los de atletismo, por ejemplo, del pueblo, para que pudiesen apoyarles también en esa carrera. Y nada. Luego para que venga, lo podríamos subir en las redes sociales porque, por ejemplo, mi hermana empezaba ahora eso y igualmente les dejan utilizar los teléfonos móviles para ciertas cosas o mediante el correo electrónico, si les enviamos correos electrónicos también. Pues dedicamos cosas que tienen que ahora y ya sería por el café por el pueblo para que los de atletismo también se enteren, porque los atletistas tienen correo asociado a y los de atletismo también podrían avisar a otros asociaciones, a otro grupo de personas. Muy bien. Y es para hacer aulas, ¿no? O sea, como... Sí, es para aumentar, porque tanto en los colegios como en el instituto que hay, como cada vez tienen más niños, necesitan más espacio para ampliarlo. Vale. Muy bien. Muy bien, pues ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué más? ¿Vosotros tenéis algo por ahí? ¿Alguna idea? Vale. Yo en donde vivo, es en Meretuser. Meretuser. Sí. Hay un sitio para hacer torradas y claro, el sitio está muy mal, tiene un montón de residuos y claro, eso es lo que queremos. ¿Y qué haríais ahí? Pues una charla con los vecinos para concienciarlos de esto de que es un sitio público y que no lo pueden utilizar. Vale. Charla con vecinos. A lo mejor también la charla se podría aprovechar para que ellos diesen ideas de cómo piensan que se podría resolver el problema, ¿no? ¿Más ideas? Venga, por ahí. Nosotros habíamos pensado hacer la participación ciudadana para que hiciese de las fiestas patronales 2 días. Muy bien. ¿Qué cosas que del pueblo que se podrían hacer y que ya no se hagan? ¿Qué fiestas les gustaría? Que esté bien enfocado a las personas, o sea, que propongan, por ejemplo, pues si quieren hacer más enfocado a los mayores, quieren un juego de petanca, de parchís, no sé, o quieren más enfocado a los niños y quieren poner colchonetas o lo quieren hacer. Muy interesante. Y hace poquito justo estamos empezando a trabajar en un ayuntamiento que la demanda era un poquito parecida, no iba tanto con las fiestas, pero iba sobre todo con la programación cultural. Estaban preocupados porque al final a los actos que hacen culturales desde esa concejalía siempre van los mismos de siempre y no es gente diversa, es decir, no hay gente mayor, no hay gente joven, son la gente del pueblo pues, que le gusta ir al teatro, que le gusta escuchar música, pero no consiguen como llegar a toda la población. Entonces están intentando a ver de qué manera, ¿no? pueden programar actividades que llamen mucho la atención y que sean los propios vecinos y vecinas que incluso puedan proponer una de ellas, ¿no? Y puedan diseñarla. ¿Y a quién convocaríamos a este diseño participativo? A 2 o 3 personas de cada Grupo de edad. ¿Y asociaciones convocaríamos o...?
Yo creo que sería más de personas, porque luego las asociaciones cada una tiraría más hacia lo que hacen ellos y lo que los mueve a ellos, no que realmente quiere todo el mundo. Vale. Yo diría que esto en algún municipio se ha llegado a realizar. No sé si 2 días o tal, pero de convocar a asociaciones para digamos, hacer como las fiestas así más participativas y tal. Yo diría que es algo que se llega a realizar. Y el tema de los merenderos también, también es algo que hay ahora mucho debate por lo que comentáis, de cómo están. Hay pueblos que lo tienen, otros que no y lo quieren tenerlo. Y creo que hace poco vimos, no recuerdo dónde, algunos presupuestos participativos que se comentaba antes, salió elegida como la propuesta número 1 en algún pueblo. Es decir, la gente votó que fuese lo que el ayuntamiento se gastase el dinero en esto, ¿no? El presupuesto público. ¿Algún ejemplo más? Nosotros habíamos pensado en hacer una charla acerca de cómo se podría solucionar el problema de rodalíes. ¿El problema de? De rodalíes. Ah, muy bien, joder. Eso es interesante porque hemos cambiado de escala, ¿no? No estamos hablando de un pueblo, igual ahí sería por comarcas, no sé cómo se podría hacer, pero claro, estamos hablando de una extensión más grande. ¿A quién habéis pensado que con quién se podría contar? Pues, a ver, habíamos pensado hacerlo en Silla, en la plaza del Mercalpey, que está enfrente de la estación del norte de Silla, y habíamos pensado a invitar a la alcalde de Silla, a alguna asociación de trabajadores que tengan trabajadores que se tengan que desplazar en tren, a conseller de transporte de Valencia y algunos vecinos que tienen muchos trenes. La huelga de ahora está colapsando, ¿eh? Muy bien. Normalmente estas charlas, cuando pensamos en participación, igual que la que comentaba este grupo, suelen tener, digamos, como un momento de participación. Es decir, que pueden hablar primero las personas, pues, alcalde, conseller, y luego tiene algún momento de debate o de recogida de ideas. Como que tiene esa especificidad un poco, ¿no? Vale. ¿Y qué hay vosotros? Si brevemente nos contáis que... Nosotros habíamos hablado de eso, de lo que son las barreras arquitectónicas, de eliminar barreras arquitectónicas, sobre todo en muchas poblaciones de mi pueblo, por ejemplo, que los pasos de peatones no hacen los rebajes con la baldosa de botón para ciegos, ni de accesibilidad, o sea, están muy inclinadas las calles, son muy antiguas y sobre todo por la parte de fuerza comunidad, entonces pues eso era pues juntar pues un poco a los jubilados y a más de casa, que los que los padecen, los que tienen algunas asociaciones de ciegos, algunos con discapacidad, que son los que lo padecen, es verdad. Estamos de jóvenes todavía, ¿no? Vamos, por ahí. Y eso, y nada, hacerlo pues en el salón, hay una sala allí en el ayuntamiento para las reuniones de más de casa, y eso que también se podía estar frente, bueno, es un poco de todo, es una sala que lo mismo hace exposiciones, teatro, que también hace reuniones y hacerlo así. Y la clave es, hay una palabra que para que venga la gente que es gratis. Gratis. Merienda también. Merienda, pero vino, jamón y hamburguesas veganas. Inclusivo. Sería... Y seguro pues a lo mejor hacer con una especie de fiesta para recoger también fondos para... Porque claro, es una envergadura también. Antes cuando hablamos de los grupos motores, no es broma, ¿eh? Tú el grupo motor, el primer día que lo citas, tienes ahí a los 20 vecinos, a no sé qué, y les presentas un poco lo que vas a hacer. Y ese día, pues imaginaos que es octubre, ¿no? O septiembre, que estás retomando el curso, una horchateta en fartón allí para cada persona que acude.
Y esto genera un clima, sí, muy bueno. Aparte de que es un reclamo para la gente, es verdad que cuando trabajas con grupo motor, nosotros lo utilizamos mucho, que cada 2 o 3 sesiones ponemos merienda. Y sí, es que todo entra mejor, ¿sabes? Cambia mucho el clima de una reunión. Y si hay una futura reunión para el concurso, dice que la última vez vamos a lograr el de llenar de categoría. Es que estem fent una cosa, anem allí, verenem, i opinem del poble, de lo que... I fan coses, Pensar que a veces también estos espacios surgen, digamos, controversias o discusiones entre gente del pueblo, ¿no? Porque es normal, unos ven las cosas de una manera y otros ven las cosas de otra. Hay muchas técnicas de llegar a acuerdos. Pero claro, esto en un entorno donde hay comida y tal, pues bueno, digamos, el conflicto siempre se gestiona mejor. Bueno, y luego había una propuesta por ahí arriesgada también y original que tenían los compañeros. Venga, ¿quién la cuenta? A ver, habíamos pensado que como cada vez hay más necesidad en las calles y muchos vecinos tienen al lado centros de menos, pues podríamos legalizar las armas. Y para eso, y pedimos a la asociación del Rifle y a todos los afectados que caen a la cárcel, por ejemplo, por defender su vivienda de ocupas. Vale. ¿Y qué haríamos para ordenarlo? Traeríamos a los deportistas olímpicos de tiro deportivo que representan a España en los Juegos Olímpicos y haríamos una exhibición de tiro deportivo. Muy bien. Para... ¿En qué lugar lo haríais? ¿En qué lugar lo haríais? En... Donde diga la Guardia Civil. Si hay más por medio. Fijaros una cosa interesante. Imaginaros, o sea, imaginaos que, digamos, esto lo organizáis desde un ayuntamiento, ¿no? O sea, esto lo promueve, pongamos por caso, un ayuntamiento. ¿O desde dónde pensabais vosotros? Desde el Estado, vale. Vale. Vamos a bajarle un poco, o la consellería, imaginaos que se monta desde una consellería, ¿no? Y se monta una sesión participativa para ver cómo hacerlo, ¿no? Y acude gente que está en contra, ¿vale? Os lo digo porque es interesante, es algo con lo que nos podemos topar. Imaginaos que acude gente y dice, no, es que yo vengo porque estoy en contra de esto. Esto es interesante. ¿Qué pasa cuando hacemos alguna participación alrededor de algo y viene alguien que está no, es que yo no quiero que se haga, ¿vale? Esto nos ha pasado a veces. Y, a ver, es un poco delicado, pero si la administración ya está tomando la iniciativa de hacerlo, ¿no? Es decir, no, perdón, es que esto es un proceso para ver, o una sesión para ver cómo se van a legalizar las armas. Si quieres, podemos dialogar contigo, con el que está en contra, para ver, no sé, qué sensibilidades tener, no sé, o no lo sé, o tal. Pero el proceso aquí no lo vas a paralizar, porque este proceso es con este objetivo. ¿Me entendéis? Es que cojo el ejemplo de las armas porque puede pasar, pues, yo qué sé. Por ejemplo, ha habido mucho debate con el tema de los huevos al carrer. Y aquí cada uno, es que suele ser un tema que desata pasiones, cada uno con su opinión. Que si un ayuntamiento hace algo para promoverlo, si un ayuntamiento hace algo porque no lo quiere, si monta un proceso de participación, está dentro de unos términos. Otra cosa es que la gente luego, fijaros, lo que salió al principio, monte una manifestación porque no quiere esto, o no, ¿vale? Pero esto ya es presionar. Pero en un proceso de participación ciudadana, en un principio, vamos a hacer junto a la administración local
un desarrollo normativo, un desarrollo de un plan, ¿vale? Es decir, ahí está fijado de inicio, está fijado un marco de actuación, ¿vale? Para eso es muy importante también la información que da al inicio la administración, ¿no? Cuando empieza el proceso. Esto que está contando Luis pasa también mucho con los planes de movilidad urbana sostenible, que todos por ley, ¿no? Y sobre todo porque Europa lo fomenta, tienen que tener participación, pero tienen un objetivo muy claro y por eso se financian desde Europa y desde los fondos FEDER, que es promover la movilidad sostenible, y a veces cuando se abren talleres el debate es si el coche sí o el coche no, ¿no? Cuando es importante que el ayuntamiento deje claro que en el momento en que se está redactando un plan de movilidad urbana sostenible se va hacia ese modelo. Nos puede no gustar, y puede haber quejas y puede haber otras formas de presionar sobre eso, pero el proceso de participación en sí ya va dirigido con unos objetivos concretos y a partir de ahí se puede decidir sobre muchas cosas, ¿no? Pero siempre sin perder de vista la finalidad. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿eh? Es decir, si se está haciendo el plan de movilidad sostenible, el PEMUS, se llaman los PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En los ejercicios de participación ciudadana será para ver qué medidas se hacen en el pueblo en ese sentido. Por ejemplo, si una medida es, no lo sé, si como asociación lo que queremos es promover más el uso del coche en la ciudad y tal, realmente este no es el marco de actuación de nuestra asociación o nuestro grupo. Nos tendremos que ir aquí a la presión ciudadana o aquí, no sé, a votar un partido que esté a favor de esto o lo que sea, ¿vale? Pero normalmente los procesos de participación plantean ya un marco de actuación. Bueno, pues yo creo que, no sé, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea más o...? Queda un cuarto de hora porque hay que cortar la grabación. Vale. Todo eso menos cuarto. Bueno, pues nada, seguimos 5, yo creo que son 35, casi seguimos 5 o 10 minutos. Darnos luego 5 minutos de margen, que hoy entramos a las 3 y no han claro. La neutralidad del sistema no nos ha dejado 5 minutos de descanso en 4 horas. Vale. ¿Alguien tiene alguna observación de lo que han comentado los compañeros o alguna duda? Están muy afinadas, la verdad es que son buenas ideas. Esto también se hace mucho, lo de la eliminación de las barreras arquitectónicas, por ejemplo, dentro del PEMUS o... Aquí, sí. Se suele lanzar también mucho el formato de paseo perceptivo, en vez de convocar a las asociaciones, ¿no? Que habéis dicho a una sala y ya está, también a veces se da un paseo por el pueblo porque también es, aparte de que es más fácil detectar, ¿no? Esas barreras, también sirve un poco para que todos nos hagamos conscientes de la diversidad que hay en el vecindario y podamos identificar que, bueno, igual estamos pensando en la gente mayor, pero es que las familias que van con carro, hay algunas aceras que es imposible, ¿no? O la señora que va a comprar con el carrito, pues también. Y lo de las fiestas, ¿habéis escuchado algún ejemplo o algo alguna vez en algún sitio? ¿Y en vuestros pueblos? Porque, por ejemplo, en mi pueblo es algo que se dice, ostras, ¿cómo molaría que nos dejasen participar de proponer cosas para las fiestas? Lo hemos pensado como nosotros en nuestros pueblos, Ya. nos gustaría hacerlo entonces. Claro. En mi pueblo pasa algo parecido, pero como el ayuntamiento no, o sea, sobre todo eran los colectivos jóvenes que decían, es que la programación de fiestas no tenemos ningún espacio, solo vamos a la verbena por las noches, el botellón, los jugatas y eso son las fiestas para los jóvenes. Y había ahí como una parte crítica que quería más, como el ayuntamiento no generaba ese espacio para abrir al diálogo, ¿no? Y proponer iniciativas, lo que se hizo fue crear una asociación de muchas peñas de jóvenes que ellos propios conseguían recursos para hacer una programación dirigida a los jóvenes. Eso duró 2 o 3 años y con el paso del tiempo el ayuntamiento acabó como colaborando, cediendo fondos, ¿no? Para intentar crear ese espacio, asumir ese espacio. Está guay, quizá lo habéis pensado que es algo que atraería a gente, ¿no? Aquí, sí. Es muy interesante, casi todos los grupos lo habéis hecho. En la idea está aquí convocamos, ¿cómo habéis pensado, por ejemplo, si es muy claro aquí, ¿no? En lo del Rodalíes,
lo de los usuarios, ¿no? Es decir, los afectados, ¿no? Es decir, vosotros, jubilados, amas de casa, o bueno, vosotros también cuando pensabais en a quién le afecta el tema de la ley de armas, ¿no? O la legalización. Esa lógica. Hola, Hola Renata. ¿cómo van? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Hola Renata, ¿qué tal? Muy bien. yo te escucho Perfecto. la mar de bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí tratando de hacer un fondo bonito porque los Teams no me gustan porque no le retocan a uno el tono de piel, ni las cejas, ni nada. Exacto. Hola, buenas a todos. Hola Miguel. ¿Se me Hola escucha a mí? Miguel. Qué pena que no pueda ser presencial. No te he entendido porque se repite. Sí, que una pena que no pueda ser presencial, ¿no? Sí. A ver, que mire. ¿Fernanda ya ha puesto esto a grabar, Toñi? Está... Cuando yo he entrado, sí, creo que se está grabando. Lo voy a parar ahora, ¿no? ¿O qué? Sí, páralo para empezarlo luego. Páralo tú.